Un hombre adinerado entregó $350 a una mujer sin hogar para adquirir alimentos para su hijo. Al día siguiente, la encontró junto a la sepultura de su querida que falleció hace más de 2 décadas. Después de disfrutar de una opulenta cena en uno de los restaurantes más distinguidos del centro, Ricardo Velázquez paseaba pausadamente por las calles de la ciudad. En el exterior, la lluvia caía sin piedad, formando charcos que reflejaban las luces de los edificios y los vehículos que circulaban rápidamente. A pesar de que su costoso abrigo lo mantenía a salvo del frío y la humedad, nada lograba protegerlo de la sensación de vacío que lo acompañaba en su interior desde hace más de 20 años. Pasaron 23 años desde el triste fallecimiento de Valentina, su querida esposa, y durante todo ese tiempo no pudo superar el gran vacío que su partida generó. En la distancia, Ricardo vio a una persona encorvada en la esquina de la calle, apenas visible gracias a la luz tenue de una farola. A medida que se aproximaba, se percató de que se trataba de una mujer joven, mojada por la lluvia, llevando a un bebé en sus brazos. De repente, la imagen lo impactó y lo obligó a detenerse de golpe. La dama lucía fatigada, con la mirada ausente, al tratar de resguardar al pequeño con una manta empapada por completo. Ricardo se detuvo a mirar, como si algo en su interior lo impulsara a acercarse. ¿Está usted bien?, inquirió con una voz que resultó más dulce de lo previsto. Sorprendida por la aparición de aquel hombre, la joven alzó la mirada, notando de inmediato que no encajaba en ese entorno. Los ojos de ella, profundos y cargados de angustia, se toparon con los de Ricardo, y por un instante fugaz, ambos parecieron comprenderse sin necesidad de palabras. La chica abrazó al pequeño junto a su pecho, como si su única fuerza para seguir adelante fuera cuidarlo con todo su ser. «Me encuentro sin rumbo», murmuró en voz baja, apenas perceptible entre el estruendo de la lluvia. Ricardo experimentó un dolor agudo en su pecho. No era la primera ocasión en la que presenciaba a alguien en dificultades en las calles urbanas. Sin embargo, algo en esa situación le impactó de forma singular. Quizás se trataba de la fotografía de la mujer joven cuidando a su pequeño, tan vulnerables frente al mal tiempo. Quizá era la memoria de Valentina, quien anhelaba ser madre, pero nunca pudo cumplir ese deseo antes de que la tragedia los separara de manera definitiva. De inmediato, Ricardo agarró su cartera y extrajo varios billetes sin dudarlo. No resultaba ser una alternativa sostenible a largo plazo. Tenía conocimiento de la situación, pero en ese instante no tenía la capacidad de actuar más. Alargó los billetes hacia la joven y le indicó que los utilizara para adquirir alimentos y buscar un sitio seguro para ella y su hijo. Con una expresión de asombro y agradecimiento, la chica lo observó fijamente. Recibió el dinero entre manos temblorosas y susurró un débil «gracias», apenas perceptible. Ricardo presenció cómo ella guardaba el dinero con meticulosidad, para luego dirigir una fugaz mirada al bebé, que descansaba tranquilamente a pesar del desorden a su alrededor. Ricardo agregó con un tono que resultaba más de padre de lo previsto: «Vigila a tu hijo». Sin aguardar contestación, se viró y siguió caminando bajo la lluvia. Cada vez que avanzaba, la distancia entre él y la chica aumentaba. Sin embargo, una extraña impresión permanecía en su interior. No lograba encontrar las palabras para describirlo. Sin embargo, algo en la reunión había impactado su ser de manera significativa. Recorriendo las calles vacías, su mente no dejaba de regresar a la imagen de la chica y el bebé que sostenía. Una y otra vez, el recuerdo se hacía presente en sus pensamientos. Al llegar a su vehículo, puso en marcha el motor y permaneció unos instantes sentado en calma. En el exterior, la lluvia no cesaba de caer, golpeando el parabrisas con un ritmo constante que lo hacía sentirse en sintonía con la agitación interna que experimentaba. Ricardo echó un vistazo al espejo retrovisor, como si aguardara avistar nuevamente a la muchacha, pero ya no se percibía su presencia. Ricardo dejó que un suspiro profundo le trajera a la mente a Valentina. Si ella estuviera todavía junto a usted, ¿cómo sería su vida? ¿Cómo habría sido su destino si hubiesen decidido formar una familia? Siempre se sentía atormentado por esas preguntas, pero al presenciar a esa madre joven luchando en medio de la tormenta, las incertidumbres parecían más abrumadoras que nunca. Encendió las luces del vehículo y se marchó,
con la impresión de que ese encuentro casual, de alguna manera, no sería tan sencillo de borrar de su memoria. Al día siguiente por la mañana, tal como venía haciendo durante 23 años, Ricardo se encaminó hacia el camposanto. A pesar de vivir en la opulencia y el confort, para este hombre solo había un espacio que le proporcionaba tranquilidad: el lugar donde reposaba Valentina. Al atravesar los portones del cementerio, una extraña sensación de tranquilidad lo embargaba, como si se encontrara en su cercanía. Establecía una conexión especial con la mujer que había sido el gran amor de su existencia y cuya memoria lo acompañaba constantemente. El firmamento lucía cubierto de nubes y las gotas de lluvia persistían desde la noche previa. Ricardo avanzaba con calma, sosteniendo entre sus manos un ramillete de flores blancas, las preferidas de Valentina. A lo largo del tiempo, siempre había sido constante en su asistencia semanal. Frente a la tumba se detenía, se inclinaba para colocar las flores y permanecía en ese lugar, en silencio, compartiendo con ella sus reflexiones más íntimas, como si aún pudiera escucharle. Al arribar al sepulcro, algo captó su interés. A poca distancia, se podía ver a una joven mujer arrodillada delante de la lápida, que resultaba familiar. Bajo la suave lluvia que caía, su figura esbelta temblaba levemente. Ricardo arrugó la frente, experimentando una sensación de familiaridad. Era imposible. Al aproximarse, se percató de que era la misma chica que había observado la noche previa, la mujer sin hogar con el niño. La sorpresa lo dejó sin habla durante un breve instante. La mujer, absorta en su sufrimiento personal, no percibió su presencia hasta que él se dirigió a ella. Ricardo preguntó en un susurro lleno de incredulidad qué estaba haciendo allí. Con el rostro mojado no solo por la lluvia, sino también por lágrimas silenciosas, la joven alzó su mirada poco a poco. El pequeño descansaba plácidamente en sus brazos, arropado con la manta que había usado la noche anterior. La joven mencionó que había venido a visitar a su madre, luchando por mantener la compostura en su voz. Ricardo experimentó una sensación de opresión en el estómago, mientras sus pensamientos se agitaban sin control. Dirigió su mirada hacia la lápida, donde la joven permanecía arrodillada. En la piedra se encontraba tallado el nombre de Valentina, así como las fechas que indicaban el comienzo y el final de su existencia. Las piezas no se ajustaban correctamente. ¿De qué manera esa chica, una total extraña, afirmaba que Valentina era su madre? ¿Qué es lo que estás afirmando?, inquirió él, con el corazón palpitando a una velocidad superior a la que podía recordar. ¿Estabas familiarizado con Valentina? La chica asintió de manera pausada. Los ojos de ella reflejaban una tristeza que parecía superar la de Ricardo en intensidad. Con una mano temblorosa, enjugó las lágrimas y contestó con la voz entrecortada. Mi madre fue ella. Valentina Velázquez, la persona sepultada en este lugar. Retrocedió un paso Ricardo, con la sensación de que el piso se desplazaba debajo de él. Por más de 20 años, estuve convencido de que sabía todo acerca de Valentina, de su existencia y su fallecimiento. Sin embargo, la joven se encontraba allí, delante de él, afirmando ser la descendiente de la mujer a la que él había querido por encima de todo. Resultaba increíble. Sin embargo, la convicción en las palabras de la chica lo perturbaba en gran medida. No es posible, susurró él, negando con la cabeza. Valentina nunca fue madre. Jamás me lo mencionó. La joven, interrumpiendo, afirmó con firmeza mientras abrazaba con ternura al bebé. Aunque parezca increíble, es la pura verdad. Valentina mantuvo mi existencia en secreto hasta poco antes de fallecer. Crecí en el seno de otra familia y nunca tuve la oportunidad de conocer a mi papá. El corazón de Ricardo palpitaba aceleradamente, mientras su cabeza era un remolino de ideas confusas. ¿De qué manera era factible? El descubrimiento de que Valentina había mantenido ese secreto tan grande, de que había tenido una hija sin su conocimiento, lo impactaba como un golpe contundente. Finalmente, con la voz entrecortada, preguntó, ¿cuál es tu nombre? Ella contestó directamente, mirando a los ojos de Ricardo, soy Sofía. El silencio que vino después resultó tan denso como la lluvia que caía a su alrededor.
Ricardo se encontraba en un dilema, sin saber cómo asimilar la noticia que transformaría su existencia. En ese lugar, erguido frente a la sepultura de Valentina, acompañado por una joven que aseguraba ser su descendiente y un bebé que posiblemente fuera su nieto, veía como todo su conocimiento acerca de su historia previa se desvanecía. El ambiente alrededor de Ricardo era denso, impregnado con la humedad de la lluvia que seguía cayendo con suavidad, pero también por la carga de las palabras que acababa de escuchar. Sofía, mi hija. El pensamiento se repetía incansable en su cabeza, sin lograr comprenderlo del todo. Ante él, la muchacha permanecía de rodillas, como si en ese momento todo hubiera quedado suspendido en el tiempo. Mientras sostenía al pequeño en brazos, éste descansaba tranquilamente sin percatarse del conflicto emocional que surgía entre ellos. Ricardo, en un susurro apenas audible, cuestionó: ¿cómo es que eres la hija de Valentina? Sofía inhaló profundamente, como si estuviera a punto de revelar una historia que había mantenido oculta por mucho tiempo. Me enteré recientemente de que Valentina es mi madre. Empezó a relatar con voz temblorosa. Crecí en un hogar distinto, lejos de este lugar. Me informaron mis padres de crianza que mi madre biológica falleció poco tiempo después de darme a luz. Jamás recibí mucha información al respecto. Sin embargo, descubrí una carta hace algunos meses que me desveló la realidad. Ricardo experimentó un aumento en sus latidos cardíacos, una combinación de asombro y optimismo. La forma en que Sofía se expresaba y la fuerza de su mirada sugerían que estaba siendo sincera. Pero ¿cómo era factible que Valentina hubiese tenido una hija en clandestinidad? ¿De qué manera logró mantener oculta esa información tan confidencial, incluso de él? Inquirió, con su tono de voz ahora más decidido, mostrando una necesidad evidente por conocer el contenido de la misiva. Sofía desvió la vista hacia abajo y se mordió los labios antes de proseguir. Explicaba que la señora que me dio a luz se llamaba Valentina Velázquez, y es la misma persona que descansa en este lugar. No revelaba muchos detalles adicionales, solamente que fui confiada a mis padres adoptivos poco antes de su fallecimiento. Desde siempre me contaron que ella falleció en un incidente. Sin embargo, nunca tuve noticias tuyas. Nunca recibí información acerca de mi padre. Las palabras de Sofía le atravesaban el corazón a Ricardo como afiladas cuchillas. Valentina, la mujer a la que había entregado todo su amor, había dado a luz a una niña. Él no estuvo presente para presenciar su crecimiento, para abrazarla, para cuidarla. Resultaba increíble para él que Valentina hubiera guardado en secreto algo de tanta relevancia. No era posible responsabilizarla sin tener toda la información. Sin embargo, la realidad era evidente. Durante 23 años, desconocía la existencia de su hija. Ricardo expresó su confusión al acercarse a ella, mostrando cierto temor ante lo que estaba a punto de averiguar. ¿Cómo es posible que Valentina no me haya comunicado nada? ¿Por qué decidió mantenerse en secreto para mí? Sofía levantó la vista y, por un instante, sus miradas se cruzaron en un silencio lleno de sentimientos. Sacudió la cabeza, mostrando claramente su desconcierto. Ella reconoció su desconocimiento. No logro comprender la razón detrás de sus acciones. Sin embargo, me encuentro aquí con la convicción de que tengo derecho a conocer la realidad. Me gustaría entender las razones detrás de mi desconocimiento sobre la existencia de mi padre, y porque fui educada sintiéndome ajena a pesar de que mi madre y mi padre biológico estaban presentes en mi vida. Las palabras de Sofía calaron hondo en el corazón de Ricardo. Por mucho tiempo, estuvo inmerso en la penumbra, sufriendo intensamente por la ausencia de Valentina. Jamás había reflexionado sobre la posibilidad de que en su pasado hubiera más elementos desconocidos, más misterios ocultos que aún no hubiera descubierto. En ese momento, frente a su hija, se percató de lo limitado que era su conocimiento acerca de los últimos momentos de Valentina. Ricardo se inclinó a la altura de Sofía, mostrando en su rostro una combinación de sorpresa y pesar. El recién nacido soltó un suave quejido mientras estaba en los brazos de la mujer joven, haciéndole recordar que no solo era madre, sino también abuela de un niño que, hasta hace poco, desconocía por completo. Con la voz entrecortada, Ricardo comenzó: si tus palabras son verídicas.
Así que eres mi hija. ¿Y quién es él? Esa persona es mi descendiente masculino. Sofía asintió con calma, lágrimas brotando de sus ojos. En ese instante, ninguno de los dos encontraba las palabras adecuadas para describir sus emociones. A lo largo de su existencia, Ricardo había pensado que había sufrido una gran pérdida con el fallecimiento de Valentina. Sin embargo, de repente, había obtenido algo inesperado que jamás habría previsto. Una niña. Un descendiente masculino. Un grupo familiar. Ricardo, con la mirada clavada en la lápida de su esposa, expresó su desconcierto sobre las acciones de Valentina y su determinación de desentrañar la verdad. No cesaré en mi empeño por comprender la razón por la cual te ocultó, sin importar cuánto tiempo me lleve. En silencio se mantuvo Sofía, observando cómo las primeras luces del alba comenzaban a iluminar el camposanto. Mientras el planeta continuaba su rotación, la vida de Ricardo dio un giro repentino. Su vida anterior se había desmoronado y ahora debía crear algo distinto, que involucrara a la hija que nunca antes había visto. Al despertar, Ricardo estiró la mano en dirección a Sofía. Ella agarró a la niña y caminando juntos con el pequeño en brazos, se dirigieron hacia la salida del camposanto. El trayecto hacia descubrir la verdad se presentaba extenso y lleno de sufrimiento. No obstante, Ricardo experimentó una sensación de optimismo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Quizá existía, solo quizá, una posibilidad adicional para él. Una opción para corregir los fallos previos y crear algo distinto. Los días posteriores se convirtieron en un remolino para Ricardo. Cada momento era empleado en investigar el enigma que había aparecido de repente, dedicando cada pensamiento a resolverlo. ¿De qué manera Valentina logró mantener en secreto algo tan importante como tener una hija? Sofía tenía a su cargo a su nieto, quien se encontraba viviendo en una de las habitaciones de su espaciosa casa. Sin embargo, se podía sentir la tensión entre ellos. A pesar de la asistencia brindada por Ricardo, Sofía mostraba reserva y no se acercaba. La conexión familiar que tenían no lograba eliminar las décadas de inseguridad y sufrimiento que ella había experimentado. Ricardo aprovechaba cada momento. Con la determinación de encontrar soluciones, se puso en comunicación con su letrado de confianza, Javier Ortega, un profesional con amplia experiencia en la resolución de asuntos complejos. Javier había presenciado numerosas desgracias en la vida de Ricardo, entre ellas el fallecimiento de Valentina, por lo que estaba familiarizado con el sufrimiento que su amigo había soportado a lo largo de esos años. Al oír el relato, Javier se quedó igual de impactado que Ricardo. Javier comentó que la situación era más compleja de lo que aparentaba, mientras se sentaba en el sofá de piel de la oficina de Ricardo. Si Valentina efectivamente dio a luz a una niña en privado, es probable que otra persona haya participado en el asunto. Resulta complicado mantener en secreto algo así durante tanto tiempo. Ricardo asintió mientras se pasaba la mano por la frente, visiblemente frustrado. Él manifestó su falta de comprensión sobre ese tema. ¿Cómo es posible que jamás me percatara de eso? Compartíamos el mismo techo, pasábamos la mayor parte del día juntos, y jamás imaginé que estuviera esperando un bebé. Javier planteó la posibilidad de que lo hubiera ocultado a propósito. Quizás no deseaba que tú lo supieras por cierto motivo, o quizás alguien la obligó a mantenerlo en secreto. Es necesario esperar a obtener más datos antes de descartar cualquier posibilidad. La idea impactó a Ricardo de repente, como un relámpago. ¿Alguien más estaba involucrado en este asunto confidencial? ¿Habría alguien que haya intervenido para que él desconociera que tenía una hija? La posibilidad de que Valentina hubiese sido obligada o influenciada le causaba angustia, pero también planteaba nuevas interrogantes que requerían ser respondidas. Ricardo pidió a Javier que iniciara una investigación, manteniendo su mirada fija y decidida. Entabla conversación con todas las personas pertinentes. Busca cualquier documento, indicio o evidencia que revele la verdad sobre los acontecimientos previos a la muerte de Valentina. Quiero tener conocimiento absoluto sobre el tema. Javier asintió de inmediato y se puso manos a la obra con el caso, sin demora. Se puso en comunicación con antiguas amistades de la familia Velázquez, consultó a profesionales de la salud que posiblemente participaron,
y examinó minuciosamente los archivos de adopción en busca de pistas que pudieran establecer una posible relación entre Valentina y Sofía. Sin embargo, a medida que transcurrían los días, la cantidad de datos disponibles era limitada. Todo lo que tenía que ver con esa etapa de la existencia de Valentina parecía estar meticulosamente sepultado. Mientras transcurría el tiempo, la conexión entre Ricardo y Sofía progresaba de forma pausada. La chica se mantenía alejada, lo cual era entendible dada la experiencia de vida que había atravesado. El impacto fue abrumador al darse cuenta de que había crecido sin tener contacto con sus progenitores biológicos y al descubrir de repente que su madre era una mujer adinerada y influyente. Sin embargo, lo que más le causaba sufrimiento era la falta de certeza acerca de su padre. Aunque tenía pleno conocimiento de que Ricardo era su progenitor biológico, le resultaba inevitable experimentar una sensación de distanciamiento en su relación. Por la tarde, Ricardo descubrió a Valentina en el jardín, balanceando con ternura a su pequeño mientras admiraba las flores que tanto habían cautivado a Valentina. Él preguntó cómo te encontrabas en un intento por iniciar una conversación. Sofía observó con un gesto que mostraba tanto agotamiento como melancolía. Reconoció que era demasiado para asimilar, sin elevar mucho el tono de su voz. Jamás imaginé que llegaría a encontrarme con mi progenitor biológico, y ahora que conozco tu identidad, me resulta difícil saber qué emociones experimentar. Ricardo guardó silencio durante un instante, dejando que las palabras de Sofía se posaran en el ambiente. Era consciente de que no podía contar con que ella aprobara todo de forma instantánea. La complejidad de la situación lo abrumaba, y le costaba trabajo comprenderlo todo. Al final, expresó, comprendo lo complicado que resulta para ti. No pretendo que confíes en mí de inmediato, pero deseo que sepas que estoy disponible para apoyarte a ti y a tu hijo. No te abandonaré en esta situación. Sofía asintió en silencio, sin añadir palabra alguna. Ricardo estaba completamente comprometido a recorrer el extenso sendero hacia la verdad y la reconciliación, sin importarle el tiempo o esfuerzo que le demandara. Tenía la certeza de que la verdad permanecía oculta en algún rincón, aguardando ser descubierta, y una vez hallada, todo se esclarecería. Ricardo contempló el horizonte mientras los colores del atardecer teñían el cielo con matices anaranjados y rosados. En su historial, persistía una tormenta sin apaciguarse, no obstante, estaba resuelto a afrontar cualquier desafío por el beneficio de su hija y su nieto. Después de algunos días de haber comenzado la pesquisa, Javier volvió a la residencia de Ricardo con una carpeta voluminosa en su mano, repleta de papeles e informes que había conseguido recopilar. En su despacho, Ricardo solía encontrar consuelo cuando los recuerdos del pasado se tornaban insoportables. En las paredes lucían fotografías antiguas que retrataban momentos vividos junto a Valentina, cada una de ellas evocando el cariño que habían compartido y lo que él ya no tenía. Javier tomó asiento frente a Ricardo con un semblante serio, casi mostrando inquietud. El letrado era consciente de que los datos que poseía tenían el potencial de causar un gran impacto. No obstante, comprendía la importancia de que Ricardo estuviera al tanto de la totalidad de los hechos, sin importar lo dolorosos que pudieran ser. Javier empezó diciendo, «Ricardo, he descubierto algunas cosas», mientras ponía la carpeta encima de la mesa. A pesar de las dificultades, considero que sería conveniente que revisaras ciertos aspectos. Con manos temblorosas, Ricardo agarró la carpeta. Era consciente de que lo que estaba a punto de descubrir transformaría por completo su visión de Valentina y de los años recientes de su existencia. Despacio, abrió la carpeta, observando detenidamente los primeros papeles recopilados por Javier. Javier siguió diciendo que había examinado inicialmente la documentación médica de Valentina. De acuerdo a los registros, en los meses previos a su fallecimiento, acudió a consultas médicas en repetidas ocasiones. Sin embargo, curiosamente, nunca hizo referencia a esas visitas contigo, ¿no es así? Ricardo movió la cabeza en señal de negación, evocando los meses finales de la vida de su esposa. Valentina se mostraba más distante de lo normal, algo que él había notado. Sin embargo, pensaba que se debía al estrés u otras preocupaciones menores. Nunca había imaginado que pudiera estar guardando un secreto tan significativo como el hecho de estar embarazada.
Javier retomó la conversación afirmando, aún hay más. ¿Alguna vez, Valentina pensó en la idea de mantener en secreto su embarazo, o incluso en no contarte al respecto? No tengo certeza sobre la razón por la que lo hizo. Sin embargo, los documentos médicos muestran que asistió a consultas privadas en lugares distintos a los hospitales habituales donde recibía atención. Al oír esas palabras, Ricardo experimentó una sensación de malestar en el estómago. ¿Cuál habría sido el motivo de la decisión tomada por Valentina? ¿Por qué decidió mantener en secreto algo de tanta relevancia? La idea de que pudieran existir motivos adicionales, motivos ajenos a su comprensión, le generaba una combinación de desconcierto y sufrimiento. Javier agregó con seriedad que también profundizó en el origen de Sofía. Me di cuenta de que se trató de una adopción concertada. Valentina confió a Sofía a una familia con la intención de mantenerlo en secreto de ti. La adopción se llevó a cabo de manera discreta, casi secreta, a través de conexiones que había logrado establecer por su cuenta. Ricardo se recostó en la silla, sintiéndose abrumado por la cantidad de información recibida. Valentina había mantenido en secreto su embarazo y había dado en adopción a su hija sin que él tuviera conocimiento de ello. ¿Cuál fue la razón detrás de su acción? ¿Por qué decidió actuar por su cuenta sin pedir opinión? El peso de la traición se hacía sentir en su corazón, pero no era capaz de sentir odio hacia ella. Valentina había significado todo en su vida, y aunque la verdad le causara dolor, no podía evitar seguir amándola. Ricardo, con la voz entrecortada, preguntó si había algo adicional, preocupado por descubrir información que pudiera dañar aún más su percepción de su esposa. Javier asintió, aunque mostrando cierta duda. Tenía claro que la siguiente revelación sería la más complicada hasta el momento. Por supuesto, Ricardo, contestó el letrado, extrayendo un nuevo expediente de la carpeta. Hallé algo que podría dar razón de todo esto. Al parecer, Valentina mostraba inquietud no solo por ti, sino que también había otra persona implicada. Un individuo que compartió momentos con ella durante los meses finales de su existencia. El corazón de Ricardo se estremeció de repente. ¿Acaso un caballero? Resultaba imposible que fuera verdad. Valentina había sentido amor por él. Nunca le había sido infiel. ¿Verdad que sí? Le resultaba insoportable pensar que ella hubiese estado involucrada con otro hombre durante ese tiempo. Inquirió con voz tensa y un dejo de furia reprimida por la identidad de la persona. Antes de contestar, Javier titubeó por un instante. Su nombre era Mauricio Fuentes. De acuerdo con los archivos, él llevaba tiempo familiarizado con ella, aunque fue en los meses finales de su existencia cuando estrecharon lazos. Existen pruebas que indican que tuvieron un vínculo, aunque no se sabe con certeza la naturaleza de dicha relación. Sin embargo, fue él quien colaboró en la coordinación del proceso de adopción de Sofía. Ricardo experimentó cómo todo a su alrededor se desmoronaba. ¿Valentina había depositado su confianza en algún otro hombre? ¿Había sido desleal? Aunque la idea le causaba angustia, era consciente de que existían numerosos aspectos que aún le resultaban desconocidos y que precipitarse solo aumentaría su frustración. Poniéndose de pie, se dirigió hacia la ventana de su despacho. En el exterior, el cielo se veía gris, mostrando cómo se sentía en ese momento. Por mucho tiempo, estuvo inmerso en una esfera de melancolía, creyendo tener total conocimiento acerca de Valentina y la vida que compartían. Sin embargo, con cada nueva revelación, la burbuja se hacía añicos, revelando una realidad mucho más complicada y angustiante de lo que había pensado nunca. Decidió expresar con determinación su deseo de entablar una conversación con el individuo en cuestión. Es imprescindible para mí conocer la verdad. Javier asintió en silencio, consciente de que Ricardo seguiría insistiendo hasta conseguir todas las respuestas posibles. Aunque resultara doloroso, solo la verdad le brindaría la tranquilidad que buscaba. Cada día que transcurría, la tensión en la residencia de Ricardo se hacía más evidente. A pesar de sentir gratitud por la protección y la estabilidad que le brindaba Ricardo, Sofía conservaba una barrera emocional que parecía impenetrable. Ricardo, en cambio, percibía que el reloj estaba en su contra. Aunque hubiera hallado a su hija tras tantos años de desconocimiento,
La conexión entre ellos parecía débil y distante. Era consciente de la dificultad de ganar su confianza. Sin embargo, cada vez que interactuaban, se daba cuenta de la gran distancia que existía entre ellos. El bebé de Sofía lloraba durante la noche sin importarle el conflicto emocional que afectaba a la familia, lo que obligaba a la joven madre a permanecer despierta por horas, balanceándolo con ternura hasta que se tranquilizara. Ricardo miraba desde lejos, deseando participar, pero sin tener idea de cómo hacerlo. La sensación de ser un desconocido en la vida de Sofía y su nieto lo atormentaba. Una tarde, Ricardo optó por iniciar el acercamiento hacia Sofía. La descubrió en el jardín, como era habitual, sosteniendo al bebé en sus brazos. Mientras los rayos del sol se filtraban entre las ramas de los árboles, el niño descansaba plácidamente, en medio de una calma que contrastaba con la tormenta emocional que experimentaban. Ricardo se acercó con cuidado y preguntó: «¿Qué tal estás?». Al alzar la mirada, Sofía se vio sorprendida por la interrupción, aunque su rostro se relajó al percibir la auténtica inquietud reflejada en la mirada de Ricardo. Ella contestó que se encontraba en un estado aceptable. Sin embargo, desvió la mirada mientras seguía acariciando con ternura la cabeza de su pequeño. Ricardo tomó asiento en una silla próxima, notando la intensidad del silencio que reinaba entre ambos. Me sentía perdido al principio. Tenía muchas palabras guardadas para compartir con ella, numerosas interrogantes en mente, aunque prefería no incomodarla. Consciente de que era necesario otorgar espacio y tiempo para que la relación pudiera prosperar, Ricardo inició la conversación intentando suavizar la situación al expresar comprensión hacia la otra persona. Para mí tampoco resulta ser así. Jamás pensé que llegaría a tener una hija y un nieto de los que no tenía conocimiento alguno. Sofía le echó una rápida mirada, revelando a Ricardo la lucha interna reflejada en su mirada. Resultaba claro que ella también se esforzaba por comprender todo lo que había ocurrido en los días recientes. Expresó finalmente, con un suspiro, su agradecimiento, aunque señaló que el entorno, tu entorno, era completamente distinto al suyo. Pasé mi infancia sin conocer la verdadera identidad de mi madre, y de pronto me encuentro habitando esta inmensa residencia, junto a un individuo que asegura ser mi progenitor. Ricardo asintió, captando la importancia de lo que se dijo. Era demasiado. Para él, toda esta situación resultaba novedosa y abrumadora, aunque contaba con años de experiencia para adaptarse a su estilo de vida lujoso y privilegiado. Para Sofía, esta nueva situación era totalmente distinta, algo que no se ajustaba a la rutina que había experimentado hasta entonces. Comprendo tu sensación de no encajar en este lugar, expresó Ricardo, seleccionando sus palabras con precaución, y soy consciente de que no tengo el poder de modificar lo sucedido. No tengo la capacidad de recuperar el tiempo que hemos perdido ni de justificar las elecciones que tu madre hizo. Sin embargo, es importante que entiendas que, al descubrir tu existencia, me esforzaré al máximo para recuperar el tiempo que hemos perdido. Sofía guardaba silencio mientras lo escuchaba, aunque no mostraba estar totalmente convencida. Mostraba en sus ojos un dolor intenso y evidente, a pesar de su determinación. Expresó con sinceridad inesperada: dudo de poder confiar en ti, Ricardo. He atravesado por muchas adversidades en mi existencia. Todo lo he tenido que pelear. Ahora me estás solicitando que deposite mi confianza en un individuo con el que no tuve contacto en 23 años. Es una gran solicitud. Las palabras de Sofía le hirieron profundamente, aunque era consciente de que estaba en lo correcto. Era impensable para él que ella lo acogiera en su vida sin cuestionamientos. La confianza no se obtenía de inmediato, sino que se construía con el tiempo. Él expresó que no requería una confianza instantánea, mostrando una serenidad que incluso lo impresionó a sí mismo. Sin embargo, quisiera que me des una oportunidad. Deseo que tengas la oportunidad de conocer mi persona actual, no aquel que no formó parte de tu vida. Permíteme un espacio para mostrarte que, a pesar de no haber estado presente anteriormente, estoy presente en este momento. No me marcharé de aquí. Sofía observó detenidamente a la persona frente a ella. Parecía estar analizando lo que decía, buscando algún motivo para depositar su confianza en él. Al final, dio su aprobación de manera algo apagada.
Expresó que estaba dispuesto a brindar esa posibilidad, mostrando una leve sonrisa que apenas se dibujó en su rostro. Sin embargo, no será una tarea sencilla. Ricardo soltó un suspiro al sentirse aliviado. Era consciente de que se trataba de un avance modesto, pero representaba un avance positivo. Hasta ese momento, eso había sido adecuado. Unos días después de la charla con Sofía en el jardín, Ricardo fue contactado por Javier, una llamada que volvería a transformar su destino. Después de una intensa búsqueda, el abogado descubrió información importante sobre los últimos días de Valentina y las personas relacionadas con su misterio. Al hablar por teléfono, Javier, cuya voz suele ser tranquila y experta, sonaba tensa al comunicarse. Ricardo, hay algo importante que debes conocer. Javier comentó que, aunque resulta complicado de asimilar, considera que arroja luz sobre los eventos previos al fallecimiento de Valentina. Ricardo experimentó cómo su estómago se encogía. Tenía conocimiento de que las soluciones que tanto anhelaba se encontraban próximas, aunque al mismo tiempo experimentaba miedo ante la posibilidad de lo que pudiera hallar. Quedaron en encontrarse más tarde en la casa señorial para repasar los datos. Durante las horas que siguieron, Ricardo experimentó una ansiedad que no recordaba haber experimentado en mucho tiempo. Desde la llegada de Sofía a su vida, todo lo que pensaba saber sobre su historia anterior estaba siendo puesto en duda, y las explicaciones solo servían para sembrar más incertidumbre. Al llegar a la mansión, la expresión seria de Javier corroboró las sospechas de Ricardo. Sería complicado recibir las noticias. En la oficina, donde solían discutir sobre los asuntos comerciales y los dilemas de Ricardo, se instalaron cómodamente. Sin embargo, en esta ocasión, el tono de la conversación era íntimo. Descubrí evidencia de que Valentina no solo mantuvo en secreto tu embarazo, Ricardo. Javier sugirió que podría haber una motivación más profunda detrás de los acontecimientos, insinuando que no todo se debía únicamente a su elección, mientras ponía unos papeles sobre la mesa. Había otra persona implicada en el asunto. Inclinándose hacia adelante, el corazón de Ricardo latía con intensidad. ¿Quién es?, inquirió en voz baja. Javier inhaló profundamente antes de dar su respuesta. Mauricio Fuentes. Se trata del mismo individuo del que hablamos en nuestra conversación anterior. No se limitaba a ser simplemente un amigo íntimo de Valentina. Lo que sucedía entre ellos era más profundo de lo que creíamos. Ricardo percibió cómo el piso cedía bajo él. ¿Dónde está Mauricio? Le sonaba ligeramente conocido el nombre, pero no lograba recordar muchos detalles al respecto. Era consciente de que había sido una figura significativa en la vida de Valentina, pero nunca se habría imaginado la relevancia que había tenido. Javier se apresuró a aclarar que no estaba insinuando que tuvieran un romance al notar la reacción de Ricardo. Sin duda, Mauricio tuvo un rol fundamental en la determinación de Valentina de mantener en secreto que estaba esperando un bebé. Colaboró con ella en la gestión de la adopción de Sofía. De acuerdo a los registros que hallé, él se ocupó de garantizar que tú jamás te enteraras de la presencia de la pequeña. Ricardo guardó silencio mientras asimilaba la información recibida. Resultaba incomprensible para mí el hecho de que Valentina, la mujer a la que había querido y en quien había depositado toda mi confianza, hubiera sido capaz de mantener en secreto algo de tal magnitud. Además, ¿por qué habría depositado su confianza en Mauricio para una tarea tan sensible? La deslealtad, aunque no tuviera connotaciones románticas, calaba hondo de la misma manera. Ricardo inquirió con voz crispada, ¿por qué habría actuado así? ¿Por qué Valentina depositaría su confianza en él en lugar de en mí? ¿Por qué creyó que no tenía el derecho de informarme sobre la existencia de nuestra hija? Javier asintió en señal de desacuerdo. Mostraba su tristeza de manera que reflejaba lo complicado de la situación. No estamos seguros, pero descubrí algo que quizás nos ayude, comentó, indicando un documento en particular. Valentina parecía preocupada de que no pudieras aceptar la idea de tener una hija en ese preciso instante. Tenía la firme creencia de que el embarazo iba a traer complicaciones a tu vida y a tu relación. Y en cuanto a Mauricio, al parecer utilizó esas inseguridades para distanciarte de ella en ese aspecto. Una combinación de enojo y melancolía invadió a Ricardo. Por una parte,
No era del todo justo culpar a Valentina si en realidad había sentido temor al revelar la verdad. Sin embargo, la intervención de Mauricio en esa forma, alterando la situación, le provocaba una gran ira. Ricardo expresó con firmeza su deseo de enfrentar la situación, cuestionándose cómo había sido capaz de ignorarla. Me gustaría conocer la razón detrás de todas estas acciones. Si en verdad fue él quien separó a Valentina de mí en los meses recientes, debo escucharlo decirlo directamente. Javier dio su aprobación, aunque mostrando cierta desconfianza. Ya lo encontré. Organizar una reunión no representará un desafío. Sin embargo, Ricardo, debo decirte que es posible que no encuentres las respuestas que estás buscando. Durante mucho tiempo, Mauricio ha permanecido en la oscuridad. Me parece poco probable que esa persona acepte su responsabilidad con tanta facilidad. A pesar de ello, Ricardo ya había hecho su elección. No importaba lo complicadas que fueran las soluciones. Tenía la necesidad de confrontar a Mauricio, enfrentarlo directamente y demandar conocer la verdad acerca de sus acciones hacia su familia. En medio de la vorágine que había invadido su existencia, esa era la única manera de hallar un poco de tranquilidad. Vamos a hacerlo, contestó Ricardo con determinación en su tono de voz. Me encuentro preparado. Javier asintió en silencio, captando la determinación reflejada en la expresión de su compañero. Comprendía que la verdad le causaría sufrimiento, pero estaba consciente de que Ricardo no se detendría hasta hallar las respuestas que anhelaba con tanto fervor. Al caer la tarde, Ricardo se encontró solo en su despacho, contemplando a través del ventanal el horizonte que se iba tiñendo de tonalidades anaranjadas y moradas. Después de experimentar un cambio inesperado en su vida, se encontraba en la imperiosa necesidad de comprender las razones detrás de todos los acontecimientos recientes. Las falsedades de tiempos anteriores lo habían alcanzado, y ya no había forma de retroceder. Al siguiente día, Ricardo se mentalizaba para la reunión con Mauricio Fuentes, el individuo que, de acuerdo a los papeles descubiertos por Javier, había tenido un rol fundamental en los misterios que Valentina había mantenido ocultos. Durante la mañana, le resultó inevitable que su mente se llenara una y otra vez con los recuerdos de su esposa. Después de tanto tiempo, pensaba que conocía todos los detalles sobre ella, pero ahora se percataba de lo limitado de su comprensión acerca de los últimos meses de su existencia. Javier había planificado la reunión en un sitio imparcial, un café discreto en el corazón de la ciudad, alejado de las miradas indiscretas que pudiesen identificar a Ricardo. Mientras se dirigía hacia su destino, el corazón de Ricardo palpitaba con intensidad, su mente bullía con interrogantes y una sensación de inquietud lo invadía ante lo que le deparaba. Al arribar, se encontró con Mauricio, quien estaba sentado en una mesa en el rincón más distante del café, mostrando una serenidad que le generó inquietud. Un individuo de alrededor de 50 años exhibía una cabellera con destellos plateados y un semblante surcado por las huellas del paso de los años. Sin embargo, su actitud reflejaba seguridad. Por el contrario, Ricardo experimentaba una sensación de fragilidad. Aproximándose con calma, tomó asiento frente a él en silencio al principio, limitándose a contemplar al individuo que durante tanto tiempo había sido una presencia fugaz en su existencia. Mauricio rompió el silencio al expresar su agradecimiento por la presencia de todos. Emitía un tono de voz sereno y mesurado, como si estuviese familiarizado con momentos de presión. Ricardo observó con intensidad, su mandíbula tensa por la presión. Sin rodeos, afirmó su deseo de obtener respuestas, sin dejar espacio para formalidades. Me gustaría conocer los detalles de lo sucedido entre tú y Valentina, y entender cuál fue la razón detrás de tu intervención en nuestras vidas de esa forma. Mauricio observaba a Ricardo con una serenidad que incomodaba a este último. La falta de nerviosismo o culpabilidad en el hombre complicaba aún más la situación. Mauricio, con los codos apoyados en la mesa y las manos entrelazadas, se disculpó diciendo que no quiso entrometerse. Fue Valentina quien se acercó a mí, no al contrario. Ricardo mostró una expresión de incredulidad al descubrir que su esposa había depositado su confianza en ese individuo en vez de recurrir a él. Con un tono de asombro en su voz, cuestionó el motivo de esa acción. ¿Por qué no me comunicó esa información directamente? Fui su cónyuge.
Compartíamos una existencia. ¿Por qué creíste que estabas más capacitado que yo para brindarle ayuda? Mauricio dejó escapar un suspiro, como si estuviera rememorando algo que le agotaba en gran medida. Al final, expresó Valentina con temor a Ricardo. Durante los meses recientes, me parecía imposible entablar conversación contigo. No era por falta de amor de mi parte, sino porque pensaba que no estarías preparado para afrontar la situación. Creía firmemente que un embarazo en ese instante traería complicaciones, sobre todo considerando tus emprendimientos y la forma de vida que tenían. Una sensación punzante invadió a Ricardo. ¿Había cuestionado Valentina su confianza en él? Le causaba un dolor muy intenso la idea. Sin embargo, era evidente que en ese momento su principal interés estaba en hacer crecer sus empresas, lo que le impedía prestar atención a otras responsabilidades. Sin embargo, eso no era motivo suficiente para que Valentina hubiera mantenido oculta una información tan importante. Ricardo expresó con enojo que no tenía la autoridad para tomar esa elección en nombre de todos nosotros, notando cómo la furia empezaba a crecer en su interior. Mauricio mantuvo su mirada firme frente al tono enérgico de Ricardo, expresando su desacuerdo con la decisión de ocultarle a su hija. Contestó diciendo que no había tomado ninguna decisión. Ricardo. Colaboré en la organización de sus pertenencias a petición suya. Valentina prefería que no se enterara de Sofía, ya que creía que era lo más conveniente para todos. No podía persuadirla de otra manera. Con cada palabra pronunciada, el ambiente en el café se tornaba más cargado. Ricardo experimentaba la sensación de que todo lo que creía saber acerca de su existencia junto a Valentina se encontraba siendo cuestionado. Los motivos que explican por qué su hija guarda un secreto. Las elecciones que había hecho ella sin su participación. La situación se mostraba demasiado complicada para asimilar de golpe. Ricardo, con los ojos casi cerrados, preguntó, ¿y contigo? ¿Cuál era tu beneficio al llevar a cabo esta acción? ¿Qué era tan significativo para ti como para comprometerte en algo tan íntimo? Mauricio mantuvo contacto visual con Ricardo durante un extenso periodo antes de dar una respuesta. Valentina simplemente era una amiga mía. No existía ningún otro vínculo entre nosotros, si es a eso a lo que te refieres. La asistí simplemente porque me lo solicitó. No tenía a quien acudir en busca de ayuda. Ricardo mostró dudas al observarlo. Sin embargo, las afirmaciones de Mauricio, a pesar de ser complicadas de asimilar, parecían tener lógica. Valentina demostraba siempre una determinación firme, siendo capaz de tomar decisiones de forma independiente, incluso si eso implicaba excluir a los demás del proceso. Si en los meses anteriores percibió que él se mostraba distante, es posible que haya buscado consuelo en alguien que le brindara una respuesta rápida, aunque dolorosa. Ricardo susurró en voz baja, cuestionándose por qué no le habían informado sobre eso, como si estuviera conversando con el espíritu de su esposa en lugar de dirigirse al individuo que tenía delante. Mauricio levantó los hombros, mostrando en su rostro la certeza de los misterios que habían sido guardados durante tanto tiempo. Quizás nunca los conocerás con total seguridad, Ricardo. Su única intención era cuidarte y velar por su propia seguridad en todo momento. No creía que considerara que no fueras capaz de quererlas a ella o a su hija, pero sí pensaba que la carga de todo sería excesiva para los dos. Una profunda sensación de quietud invadió el ambiente después de eso. Ricardo, quien había asistido a la reunión lleno de enojo y deseoso de aclaraciones, ahora enfrentaba una realidad inesperada. Valentina había tomado decisiones motivada por el miedo, y a pesar de no comprender del todo sus acciones, tenía claro que no la culpaba por eso. Solo experimentaba un profundo sentimiento de melancolía. Al final, expresó su agradecimiento por haberle dicho la verdad mientras se ponía de pie de la mesa. Mauricio asintió en silencio mientras veía a Ricardo alejarse, llevando consigo el peso de la revelación. Al volver a su casa, Ricardo notaba la carga de la charla con Mauricio en cada uno de sus pasos por la mansión. A pesar de haber obtenido algunas respuestas, la mayoría de estas solo provocaron más dolor. En su hogar, la ausencia de ruido era más abrumadora de lo común, llegando a resultar casi agobiante. Mientras se dirigía a su lugar de trabajo, su mente estaba ocupada por Valentina,
las elecciones que había hecho sin su consulta, y la presencia dominante de Mauricio que lo rodeaba. Al llegar a la oficina, se topó con Sofía sentada en una de las butacas frente a su mesa de trabajo. Sostenía a su pequeño, quien descansaba tranquilamente en sus brazos. Al observar su presencia en ese lugar, Ricardo experimentó una combinación de cariño y remordimiento. A lo largo de ese periodo, se dedicó a buscar soluciones para sus propias inquietudes, sin prestar apenas atención a los sentimientos que Sofía podía experimentar. Al final, fue ella la principal perjudicada en esta situación. Una niña que había sido alejada de su padre sin motivo aparente. Ricardo se sentó frente a ella y la saludó con un suave hola. Sofía alzó la vista. Mostraban fatiga sus ojos de tonalidad oscura, aunque irradiaban una serenidad desconocida para él. Le cuestionó sobre su día en un tono curioso, sin urgencia por obtener una respuesta al instante. Ricardo se detuvo un instante para seleccionar cuidadosamente sus expresiones. Sin saber cómo iniciar, se encontraba en la encrucijada de comunicarle a Sofía que la separación se debía en gran medida a decisiones que él mismo no lograba comprender del todo. Con una voz más firme de lo previsto, reveló: «He conversado con Mauricio Fuentes. Él participó activamente en todos estos asuntos, colaborando con tu madre en la gestión de la adopción y en la preservación del misterio de tu llegada al mundo». A pesar de mantener una expresión tranquila, Sofía prestaba atención a lo que le decían. Era evidente que, de cierta forma, ella intuía que había algo adicional oculto en esta situación, algo que no lograba desentrañar por sí misma. ¿Cuál fue su respuesta?, inquirió con delicadeza mientras sostenía al pequeño que se movía suavemente en sus brazos. Ricardo exhaló con calma, permitiendo que el aire se escapara pausadamente de su pecho antes de contestar. Le comunicó que la madre de la persona en cuestión se encontraba preocupada, ya que temía que si él descubría la verdad sobre esa persona, todo se enredaría, tanto para la relación que compartían como para su situación personal en ese instante. Consideraba que era lo más conveniente para todos mantenerse distante de ti. Según su versión, así sucedió. A pesar de conservar la serenidad, Ricardo notó la tensión en el rostro de Sofía, manifestada en el leve agarre con el que sujetaba a su hijo. Sofía expresó con una sonrisa amarga que era consciente de lo difícil que resultaba para su madre revelarle esa información. Comentó de forma irónica sobre la decisión de su madre de mantenerla en secreto, considerando que era lo mejor para la otra persona. Siempre me he cuestionado el motivo de no tener progenitores, el por qué fui confiada a una familia que nunca reveló la realidad. Y ahora se descubre que todo se hizo en aras de tu protección. Una vez más, la culpa se apoderó de Ricardo. Resultaba imposible calmar a Sofía, ni a través de palabras, ni con la promesa de lo que podrían edificar juntos más adelante. La dura realidad les imponía un peso por las decisiones tomadas, a pesar de no haber sido responsables de ellas. Ricardo expresó su pesar de manera sincera hacia Sofía. Lamento no haber podido estar a tu lado. De haber tenido conocimiento, de haber comprendido la situación en ese momento, habría hecho todo lo que estuviera a mi alcance para conservar nuestra unión. Sofía observó con intensidad, sus ojos resplandecían con la posibilidad de llorar, aunque permaneció decidida. Por mucho tiempo, había adquirido la habilidad de controlar sus sentimientos, de mostrarse fuerte tanto para ella como para su hijo. En ese momento, al estar frente a su progenitor biológico, se percató de la complejidad de la realidad. Expresó con voz insegura: «No estoy segura de si logras comprender la magnitud de esto para mí, pero voy a confiar en ti. Me has hablado con sinceridad, lo valoro mucho. Sin embargo, requiero de un tiempo para reflexionar sobre todo esto. He vivido una sucesión de interrogantes sin solución, y en este momento, al contar con algunas respuestas, me encuentro más desorientada que nunca». Ricardo asintió, captando completamente el mensaje que Sofía estaba transmitiendo. Era consciente de que establecer una conexión con ella llevaría mucho tiempo y sería un desafío. Sin embargo, era consciente de que, después de mucho tiempo, se le presentaba la posibilidad de corregir los fallos anteriores, a pesar de no ser del todo responsabilidad suya. Ricardo le aseguró que podía tomarse el tiempo que requiriera y que él estaría a su disposición cuando estuviera lista.
Sofía guardó silencio, aunque en su mirada se reflejaba cierta comprensión, una conexión incipiente que empezaba a surgir, a pesar de ser tenue. Ricardo era consciente de que el camino no sería sencillo. Sin embargo, estaba decidido a esforzarse al máximo para obtener su confianza y formar parte de la vida de su nieto. Al levantarse para abandonar la oficina, Ricardo contempló a Sofía con una combinación de satisfacción y melancolía. Su fortaleza superaba con creces la que él experimentaba en ese instante. A pesar de que en tiempos anteriores habían estado distanciados, las oportunidades que deparaba el porvenir eran numerosas. Tras su salida, la puerta se cerró con delicadeza, dejando a Ricardo a solas con sus reflexiones. En la oficina reinaba un profundo silencio, el cual, por primera vez en bastante tiempo, no parecía estar totalmente desprovisto de vida. En medio del desorden reinante, una pequeña luz de esperanza brillaba. En la residencia de Ricardo, los días transcurrían con parsimonia mientras la tensión persistía en todos los rincones del hogar. A pesar de haber obtenido ciertas respuestas y de haber iniciado el desarrollo de un vínculo delicado con Sofía, no podía apartar de su mente todo lo que aún estaba por desvelar. La influencia de Valentina continuaba siendo fuerte para él, y las elecciones que ella había hecho antes de fallecer aún no se habían aclarado por completo en su pensamiento. Una mañana, Ricardo estaba repasando unos papeles en su despacho cuando una llamada lo sorprendió totalmente. Javier se vio obligado a enderezarse en su asiento al instante al escuchar la urgencia en la voz de la otra persona. Javier inició la conversación con Ricardo de manera seria, revelándole algo que no le había dicho previamente. Continuó indagando acerca de Mauricio Fuentes, y hay información importante que debes conocer. Me preocupa el impacto que tendrán los hallazgos que hemos hecho hasta ahora, es de suma importancia. Ricardo experimentó una sensación de tensión. Cada vez que creía que la situación no podía volverse más complicada, aparecía una nueva revelación que lo llevaba a reflexionar aún más sobre lo ocurrido con Valentina. Inquirió sobre la identidad del objeto, intentando conservar la serenidad. Javier comentó que Mauricio había colaborado no solo en mantener en secreto el embarazo de Valentina, deteniéndose un momento antes de seguir hablando. Además, desempeñó un rol significativamente más sombrío en su fallecimiento. Por un instante, el mundo de Ricardo se congeló. Una sensación de pesadez invadió el ambiente, con las palabras de Javier impactando su mente de forma contundente. Ricardo exigió con voz temblorosa saber lo que se estaba expresando. ¿Insinúas que Mauricio estuvo implicado en el fallecimiento de Valentina? Antes de proseguir, Javier inhaló profundamente. Se han hallado evidencias que indican que la muerte de Valentina posiblemente no fue fortuita. Existen registros telefónicos que muestran comunicaciones entre ella y Mauricio antes de su muerte, y algunas personas han declarado haber avistado a Mauricio en las inmediaciones del sitio del incidente durante esa noche. Aunque no hay pruebas contundentes para presentar cargos formales, existen elementos que generan fuertes indicios. Ricardo sintió un malestar en el estómago. A lo largo de tantos años, mantuvo la convicción de que la muerte de Valentina había sido un suceso trágico e inesperado, un incidente que no pudo prevenir. Sin embargo, la idea de que alguien hubiese participado deliberadamente en su fallecimiento despertaba en él una furia incontenible. Susurró entre dientes, notando cómo su cuerpo entero se estremecía. ¿Qué motivo habría para llevar a cabo semejante acción? ¿Cuál sería el beneficio para Mauricio si Valentina falleciera? Javier contestó que eso aún es desconocido para nosotros. Sin embargo, la relación entre ellos va más allá de lo que creemos. En caso de que Mauricio estuviera involucrado en su fallecimiento, es factible que Valentina intentara alejarse de esa relación de cierta forma o que él considerara el embarazo como un riesgo para sus propios objetivos. A Ricardo le resultaba insoportable seguir escuchando. En la mente de Valentina, la percepción de Mauricio, quien había colaborado en el secreto sobre su hija, se deterioraba cada vez más. Sin embargo, la noción de que él hubiera tenido la culpa del fallecimiento de Valentina era algo que le resultaba inaceptable, al menos sin pruebas fehacientes. Ricardo, con dificultad para hablar, preguntó qué acción tomar a continuación. Javier insistió en que lo mejor sería que le permitieran continuar con sus investigaciones. Lo expresó con determinación.
Es imprescindible contar con más evidencia previo a cualquier decisión, pero es importante considerar que estos datos podrían tener un impacto significativo. Después de finalizar la llamada, Ricardo permaneció quieto, observando fijamente hacia afuera a través de la ventana de su despacho. Por más de 20 años, había cargado con la tristeza de haber perdido a la persona amada, convencido de que era presa de las implacables vueltas del destino. Sin embargo, el simple pensamiento de que alguien hubiese provocado deliberadamente su fallecimiento lo devastaba emocionalmente. La posible verdad pesaba sobre él como una sombra amenazante. Toda mi certeza se vio cuestionada. En ese instante, comprendió que se encontraba en una soledad más profunda que nunca. Sofía, quien había empezado a aproximarse a él, aún no se sentía preparada para depositar una confianza total. En caso de que esta reciente revelación saliera a la luz, le preocupaba que pudiera arruinar toda posibilidad de restaurar el vínculo con su hija. Este pensamiento lo sumergió aún más en la angustia. En ese instante de mayor sombra, Ricardo se encontraba sin vislumbrar una solución evidente. Después de que Javier revelara la verdad, los días que vinieron fueron una tortura en silencio para Ricardo. Antaño, la mansión era un lugar lleno de memorias reconfortantes, pero en ese momento se transformaba en una prisión, donde cada sombra y cada esquina evocaban a Valentina y las revelaciones que ahora salían a la vista. Mauricio Fuentes, quien había llegado a la vida de Valentina como un pilar de apoyo, ahora era la figura central de un enigma sombrío y angustiante. Javier seguía explorando, recopilando evidencia con cuidado. Sin embargo, la falta de respuestas concretas cada día aumentaba la frustración de Ricardo. La incertidumbre lo devoraba, y la posibilidad de que Mauricio estuviera implicado en el fallecimiento de Valentina lo atormentaba. No obstante, una voz interna le insistía en la importancia de hablar con Sofía antes de que la carga de sus revelaciones acabara por arruinar lo que aún perduraba entre ellos. Una tarde, Ricardo optó por no postergar más. Era consciente de que era necesario que Sofía conociera la verdad, a pesar de que ésta pudiera añadir más complejidad a la delicada conexión que compartían. En el jardín la halló, como era su costumbre, velando por su hijo mientras la suave brisa del anochecer acariciaba las flores que Valentina había apreciado tanto. Ricardo habló a Sofía con una voz aparentemente tranquila, aunque apenas lograba ocultar la intensa tormenta emocional que sentía. Sofía observó con una mirada apacible pero al mismo tiempo reservada. A pesar de haber experimentado momentos de cercanía, todavía percibía que algo le impedía depositar una confianza total en él. Ricardo se sentó frente a ella y le dijo: «Me gustaría tener una conversación contigo. Averigüé más información acerca de tu madre y lo que posiblemente ocurrió antes de su fallecimiento». Sofía mostró una leve tensión en su semblante. Era consciente de que las soluciones que Ricardo anhelaba no resultaban sencillas de aceptar, pero estaba decidida a encarar la realidad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Inquirió, mostrando interés y temor, acerca de la identidad del objeto. Antes de iniciar su discurso, Ricardo inhaló con fuerza. Al observar cómo reaccionaba Sofía, Javier mencionó que había encontrado evidencia que indicaba que la muerte de su madre quizás no fue accidental. Existen indicios que sugieren la posible implicación de Mauricio Fuentes en los acontecimientos. Quizás su influencia en la vida de Valentina tuvo un impacto más negativo de lo que se creía inicialmente. Un breve instante de silencio se apoderó de Sofía mientras asimilaba la información recién recibida. La referencia a Mauricio no le resultaba desconocida. Había percibido que algo no marchaba bien con el rol que ese hombre desempeñaba en la vida de su madre. Sin poder articular una sola palabra se encontraba ella al considerar que él pudiera haber tenido participación directa en su fallecimiento. Al final, susurró la pregunta, más dirigida a sus pensamientos que a Ricardo. Ricardo contestó que no tenía total seguridad al respecto. Sin embargo, todo señala que en cierto momento Valentina deseó distanciarse de él. Quizá fue en el momento en que optó por mantener en secreto que estaba embarazada. Quizá fue en ese momento cuando se percató de su equivocación al depositar confianza en él. Solo tengo certeza de que el fallecimiento no fue meramente un suceso trágico. Sofía oprimió sus labios, mostrando a Ricardo la batalla interna que ella estaba enfrentando. Durante toda su existencia,
Nunca había tenido la oportunidad de encontrarse con su madre. Ahora, al obtener claridad, las revelaciones llegaban acompañadas de sufrimiento y deslealtad. Sofía expresó que siempre había fantaseado con encontrar la verdad sobre su madre, esperando que le brindara tranquilidad, mientras luchaba por contener las lágrimas que le inundaban los ojos. Cada día que transcurre, lo que descubro me confunde y entristece aún más. Una sensación de culpa invadió a Ricardo. A pesar de no haber tomado las decisiones de Valentina, experimentaba la sensación de haber defraudado a su familia al no haber estado presente para cuidar de Sofía y su madre en momentos críticos. Expresó disculpas a Sofía con la voz entrecortada por la honestidad de sus expresiones. Lamento no haber podido estar a tu lado. Ahora que conozco la verdad, me comprometo a hacer todo lo posible para corregir la situación. Aunque no tengo la capacidad de alterar lo que ya sucedió, me comprometo a esforzarme para que puedas hallar un poco de tranquilidad. En silencio se mantuvo Sofía, con la mirada clavada en el horizonte, mientras los últimos destellos del atardecer pintaban el cielo de tonos naranjas y violetas. Se percibía como si estuviera combatiendo consigo mismo, entre el sufrimiento previo y la oportunidad de un mañana junto a su padre. Por fin, tras un extenso periodo de silencio, se expresó. Ella reconoció con voz insegura que no puede afirmar que todo esto resulte sencillo de asimilar. Sin embargo, confío en ti. Considero que estás tratando de actuar de manera adecuada, y valoro tu esfuerzo. Quizás no logremos solucionar todos los acontecimientos pasados, pero podemos esforzarnos por avanzar. Un suspiro de alivio se escapó de Ricardo. Era consciente de que todavía había mucho trayecto por delante. Sin embargo, las palabras de Sofía representaban la posibilidad más próxima a una reconciliación que podía vislumbrar en ese instante. Expresó su agradecimiento a Sofía con la voz entrecortada pero rebosante de agradecimiento. Es muy importante para mí que me brindes la posibilidad. Sofía dio su aprobación con la cabeza. Una combinación de tristeza y optimismo se reflejaba en sus ojos brillantes. Mientras el niño se agitaba en sus brazos, Ricardo comprendió que, a pesar de las dificultades pasadas, aún existían oportunidades para edificar algo distinto. El trayecto hacia descubrir la verdad había sido complicado, y las heridas del ayer todavía se sentían recientes. Con la compañía de Sofía y al haber revelado la verdad, Ricardo experimentaba la posibilidad de iniciar su proceso de recuperación. A pesar de que el porvenir seguía siendo desconocido, por primera vez en bastante tiempo, se vislumbraba un destello de esperanza.